Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordioso. Hola, hola. ¿Ahora sí? Bueno, ante todo agradecerles la presencia de todos los que hoy estamos aquí. Nos hemos reunido para tratar una temática tan importante. Agradecerles al hermano Isa, a la librería, el que rápidamente se pusieron a disposición para poder realizar esta charla, que a nosotros los marplatenses y los argentinos en general nos honra, porque tenemos la presencia de una de las principales autoridades del Islam. La idea de la charla es, voy a hacer la presentación por separado. Primero voy a presentar al Sheikh Faisal Morgel y luego a su señora, la licenciada Sumeya Yunes. El Sheikh Faisal Morgel estudió aproximadamente 19 años en la ciudad sagrada de Qom, actualmente que queda en Irán. Hace unos 3 meses aproximadamente ha decidido volver a la Argentina. Él es de Tucumán, de origen árabe sirio, y entre otras cosas que podemos decir, él es licenciado en Ley y Cultura Islámica, magíster en Teología y Filosofía Islámica, y además es traductor directo del árabe y del persa al español. Y muchos de los musulmanes de toda Latinoamérica tenemos una gran deuda con él, como así también con su señora, porque muchos musulmanes, entre los que yo me encuentro, hemos sido de alguna manera educados con todos sus textos, sus enseñanzas, sus traducciones, sus publicaciones. Vamos a empezar con el Sheikh, que va a tratar específicamente de algunas señales sobre la charla. Luego de la charla de él escucharemos la parte que corresponde a la licenciada, y si Dios quiere, al final habrán las preguntas que haga falta. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Primeramente agradezco realmente esta oportunidad para poder ofrecer esta charla, para poder hablar. Creo que es una de las primeras charlas que hago precisamente en mi país, estando en la República Islámica del Irán. Bueno, a veces por una cuestión de difusión viajaba a los países, por ejemplo a Venezuela, Colombia, a Paraguay, a Brasil, a Chile, pero creo que es la primera vez que en forma oficial tengo que hablar aquí en mi propio país. Bueno, hay un dicho, nosotros no lo consideramos como una tradición, pero que dice nadie profeta en su tierra. También lo tenemos en el idioma árabe, pero ya no como parte de la confesión religiosa. La charla que voy a dar se refiere a los signos, las señales del final de los tiempos. Todas las religiones en general, las religiones abrámicas sobre todo, tienen una idea, una escatología. La escatología, o sea, una idea sobre el final de los tiempos. Tiene una concepción acerca del final de los tiempos, qué es lo que va a suceder. Los mayas, incluso las religiones precolombinas, religiones de la India, y por supuesto religiones abrámicas como la de los judíos y los cristianos, que nosotros musulmanes consideramos como la gente del libro. Estas profecías sobre el final de los tiempos, profecías sobre la llegada del Mesías por primera vez para los judíos, la segunda vuelta del Mesías para los cristianos, y por supuesto los hechos que se sucederán al final de los tiempos, lo cual se conoce en el mundo cristiano como el Apocalipsis. En lo que hace a la religión islámica existen unas señales, pero vamos a dividir esto en varios periodos. Tenemos un periodo de sucesos, unas cuestiones, unos eventos que van a darse antes de la llegada de un Salvador del final de los tiempos. Este sería un primer periodo. Tenemos el periodo del Salvador mismo. Cuando venga el Salvador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendríamos a lo mejor un tercer periodo, ya voy a explicar por qué digo a lo mejor, y después el cuarto periodo, que son los eventos ya del día del juicio final.
La mayoría de las señales que se mencionan en la tradición islámica son señales de la venida del Salvador. Por lo tanto, estamos hablando del primer periodo. Existen muchas señales que se mencionan en las narraciones, en los hadices, como se dice en árabe. En estas narraciones por supuesto son muchas, son variadas. De las mismas se puede extraer o inferir por lo menos unas 2000 señales acerca del final de los tiempos y de lo que va a ocurrir. Y por supuesto, con el cruce de narraciones, los sabios islámicos han hecho un bosquejo o han bosquejado un panorama de cómo será la situación en ese entonces. Por ejemplo, por decir puntualmente, van a suceder, hay un hadiz, o sea, una narración del profeta del Islam que dice: no tendrá lugar a la hora final hasta que se produzcan 10 hechos. Primero, un gran hundimiento de tierra en el oriente, un gran hundimiento de tierra en el occidente, otro más en la península arábiga. Se verá una elevación de grandes columnas de humo. Surgirá el Dajjal. El Dajjal, por traducir conceptos similares a la tradición cristiana, para que se comprenda más, lo vamos a traducir como el anticristo. Si bien el nombre no es muy adecuado para la tradición islámica, lo vamos a traducir de esta forma: el surgimiento del anticristo, el surgimiento de la bestia, el desmoronamiento de la barrera que contiene a las fuerzas malignas de Gog y Magog. Eso es algo que también está en la Biblia, si bien en el Corán está mencionada esto de una manera un poco diferente. También hay narraciones que nos indican eventos que están sujetos a la interpretación, como que el sol saldrá por el occidente. El hecho de que el sol salga por el occidente ha sido interpretado en las narraciones islámicas como es el Salvador, porque en otras narraciones se lo menciona como el sol que surgirá e iluminará a la humanidad. Por lo tanto, muchos han interpretado pero la voy a mencionar textual, por supuesto, porque queda la posibilidad de quién sabe qué milagro o qué trastorno del sistema universal puede llegar a surgir hasta ese entonces. Por lo tanto, lo menciono, pero también dejo la posibilidad de que esto está sujeto a una interpretación. Brotará fuego desde las profundidades del Golfo de Adén. Este brotará fuego, ¿qué es lo que será? ¿Será un volcán que surgirá? ¿O acaso serán guerras mundiales? Eso, por supuesto, está sujeto a la interpretación. Sabios han interpretado, pero no lo han interpretado por capricho, sino que lo han interpretado haciendo estudios de narraciones, haciendo cruces de narraciones, viendo los sucesos que son mencionados en las diferentes narraciones. Entonces pueden llegar a inferir o dar la probabilidad de que, por ejemplo, ese fuego que brotará desde las profundidades del Golfo de Adén sea por una cuestión natural, un volcán, un terremoto o una cuestión relacionada al ser humano. Y por supuesto, la segunda venida de Jesús. Eso está en la tradición islámica. Jesús va a volver al final de los tiempos. Lo que he mencionado ahora son hechos puntuales. Los sabios, a través de hechos puntuales y de narraciones, han hecho un bosquejo de cómo será la situación al final de los tiempos. Entre esta situación vemos cuál será la situación de los gobiernos. Dijo el profeta del Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: la tierra se llenará de opresión e injusticia al punto que en cada casa entrará el miedo y la guerra. Vemos que entonces la situación de los gobiernos será una situación caótica. Una situación caótica porque precisamente se habla de toda la tierra. La tierra se llenará de opresión, no habla de una región en particular. ¿Cómo serán estos gobernantes? Dijo el noble profeta del Islam: llegará una época en que los gobernantes serán tiranos, los comandantes traicioneros, los jueces corruptos y los ministros opresores. Bueno, creo que no estamos tan lejos de algunas de estas señales. En los gobiernos, a veces, en el final de los tiempos, en otra narración, ya del secto de los imames, el secto de la descendencia del profeta, se llama el imam Sadiq, con él sea la paz. Dirigiéndose a alguno de sus compañeros, les dijo: ¿cómo seréis cuando quedéis sin un imán guiador y sin conocimiento y sabiduría y os desentendáis? Y esto sea en una época en que seréis diferenciados, purgados y nuevamente entremezclados. Cuando esto suceda, se entrecruzarán las espadas y un gobierno llegará al poder al comienzo del día y mediante la matanza, al final del día será destituido y derrocado.
Bueno, se ha visto a lo largo de la historia, si no matanzas, hemos visto cómo se han pasado presidentes, una serie de presidentes a lo largo de unos cuantos días, por lo tanto podemos llegar a imaginarnos que esto puede llegar a pasar, por supuesto, en el futuro. Esta es la situación de los gobiernos, la situación de la religión. Llegará una época en que la gente no conocerá a Dios y no sabrá el significado real del monoteísmo, y entonces surgirá el anticristo. El anticristo surgirá precisamente por la desidia de la gente, el abandono, porque las personas se volverán disolutas, no tendrán objetivos, estarán simplemente pensando en la diversión del fin de semana. Al mencionar estas señales, bueno, asusta ver cómo muchas realmente nos hacen ver que pareciera que estamos cerca del final de los tiempos. Hablando de la situación de la religión, el mismo mensajero de Dios dijo: a la mañana el hombre será creyente y al ocaso será incrédulo. Un grupo venderá su religión a vil precio y por mercancías insignificantes. Quien aquel día se aferre a la religión y se mantenga asiduo a la religión, será como si tomara en su mano una brasa encendida o estrujara en sus manos un arbusto de espinas. Las personas de religión durante ese periodo tendrán una situación realmente difícil. Esta es la situación de la religión. ¿Cuál es la situación de la moral? El noble mensajero del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dijo: en esos días los mayores no tendrán compasión por los más pequeños y el poderoso no se compadecerá del débil. Será entonces cuando Dios le permita al Salvador levantarse y manifestarse. También él dijo: no acaecerá la hora, o sea, la hora del final de los tiempos, sino hasta que llegue una época en que la persona, por la intensidad de su pobreza, se dirija a su gente y parientes y apele a ellos mediante sus lazos de parentesco, para que quizás así le ayuden, pero no le darán nada. Vemos cómo habrá una frialdad en los sentimientos humanos. Y habrá, por supuesto, corrupción. No acontecerá la hora, dijo también el mensajero de Dios, no acontecerá la hora sino hasta que la mujer sea interceptada, arrebatada de su tutor y ante las miradas de todos en pleno día y en forma manifiesta, y sea violada en medio del camino, pero nadie reprochará ese accionar ni lo evitará. Las mejores personas y las más piadosas en esos días serán quienes digan al violador: ojalá te hubieses apartado un poco y hubieras hecho eso a la vera del camino. Esos serán los más piadosos y los más valientes. Bueno, también se mencionan muchas cuestiones, muchas señales. Por supuesto están actos contrarios al pudor. A veces uno no sabe si decirlos o no. El imam al-Baqir, alayhi salam, el quinto de los imames de la descendencia del profeta, se le preguntó: ¿cuándo se manifestará el Salvador? El imán respondió: será una época en la cual los hombres se asemejen a las mujeres y las mujeres a los hombres, cuando los hombres le basten a los hombres y las mujeres le basten a las mujeres. La situación, hemos visto la situación de los gobiernos, la situación de la moral, la situación de la religión, cómo habrá corrupción generalizada y también habrá caos e inseguridad. Dijo el mensajero del Islam: el Salvador se manifestará cuando el mundo esté agitado y se llene de caos y un grupo entre vosotros ataque a otro. El grande no tendrá misericordia del pequeño, ni el fuerte tendrá misericordia del débil. Bueno, no voy a mencionar todas las narraciones que hay. Quienes estén con vida anhelarán morir, se producirán hundimientos en la tierra, esta sí la voy a mencionar. Ciertamente que llegarán unos tiempos para esta comunidad en los que entrarán en la noche preguntándose entre ellos: ¿a quién tragó hoy la tierra? Asimismo se preguntarán: ¿quedó alguien vivo del clan fulano? ¿O quedó alguien vivo de la familia fulana? Estos hundimientos de tierra serán terremotos, devastaciones, o acaso provocados por la naturaleza, o a lo mejor serán provocados por el hombre. En la tradición islámica se mencionan estos hundimientos de tierra, como ya dije al principio, en el oriente, en el occidente y en la península arábiga. Se habla de las muertes súbitas, grandes cantidades de muertos. Previo a la manifestación del Salvador existirán la muerte roja y la muerte blanca. Los sabios del Islam han interpretado la muerte roja como la muerte producida a causa de las guerras, la violencia, el caos, la inseguridad, y la muerte blanca como la muerte producida por las enfermedades. O sea que habrá mucha inseguridad, muchas guerras y también muchas muertes
que a lo mejor estas enfermedades surjan también a causa, como un resultado de las mismas guerras. ¿Qué más? Hay una cuestión que es perder la esperanza. Pero las personas perderán la esperanza. Perderán la esperanza, ya no tendrán esperanza en ninguna ideología. Ya no tendrán esperanza en ningún sistema político. Ya no tendrán esperanza en las personas de ciencia, en los sabios. En ese momento, cuando ya no tengan más esperanza en nadie más, solo les quedará la esperanza en Dios. Entonces el mundo volverá a Dios. Cuando se dé cuenta de que ningún sistema político, ni capitalismo, ni comunismo, ni nacionalismos, ni ningún hombre de ciencia, por más buena voluntad, al principio del siglo XX, muchas ideologías pensaban que como la humanidad se está desarrollando intelectualmente, está llegando a un grado alto de capacidad y de tecnología, bueno, las personas tendrían que vivir muchísimo mejor. Y vemos cómo esto no ha sido así, y el desarrollo tecnológico no ha ido acompañado de un desarrollo de la moral y de la sensibilidad humana. Entonces llegará un día que ni siquiera se tendrá esperanza en los científicos. Cuando se pierde esperanza respecto a todo, he ahí que dijo el mensajero de Dios, le dijo a su yerno, el Imam Ali: oh Ali, el Mahdi se levantará en un momento en que las ciudades estén transformadas y los siervos de Dios estén debilitados y desesperanzados del alivio y la manifestación. En ese momento se manifestará el Salvador, el Mahdi, que es de entre mis descendientes. En esa época, al final de los tiempos, dijo el profeta del Islam, mi comunidad será asolada por una gran desgracia proveniente ¿de dónde? Proveniente de la naturaleza, por supuesto que no. De las personas malas de la sociedad, que siempre son los parias de la sociedad, no. ¿De quién? De sus gobernantes. De manera tal que el creyente no encontrará refugio en el cual salvaguardarse de la opresión y los tiranos. En ese entonces, la situación económica del mundo también será muy difícil, porque la tiranía del ser humano, eso provocará, nosotros tenemos causa y efecto en el mundo material y también hay causa y efecto en el mundo de lo espiritual. Precisamente por la tiranía del hombre, por la tiranía del ser humano, Dios hará que mermen las bendiciones sobre la tierra, mermarán las lluvias. Mermarán las lluvias caerán a destiempo. Dijo el noble profeta del Islam, llegará una época para la gente en la que Dios vedará las lluvias en sus estaciones y temporadas, y las lluvias no caerán o las enviará a destiempo, y por lo cual se van a desecar los lagos y los ríos, se producirán sequías. Bueno, este panorama, como dije, es a partir de muchas narraciones con las cuales nosotros podemos llegar a bosquejar estos sucesos. Pero todas estas son señales que son condicionadas. O sea, no necesariamente deben ocurrir a un tiempo preciso. Lamentablemente van a ocurrir, pero podemos evitarlas, podemos alejarlas. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros como seres humanos, como personas, podremos realizar algo. Si Dios sabe que vamos a hacer algo, Dios desde los primeros tiempos sabe que nosotros haremos algo. El hecho de que Él lo sepa significa que necesariamente debemos realizar ese algo. Si no, Dios no sería sabio. Por lo tanto, ¿estamos predestinados? No estamos predestinados, porque Dios sabe que haremos ese algo, pero sabe que lo haremos con nuestro libre albedrío, y si no lo hiciéramos con nuestro libre albedrío, ahí sería que no se corroboraría el conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos algunas cosas en las que estamos predestinados, no elegimos nacer, no elegimos pertenecer a un país, a una familia, por lo tanto estamos predestinados en muchas cosas, pero también tenemos un libre albedrío. Como dijo el secto de los descendientes del profeta, no existe ni predestinación absoluta ni libre albedrío absoluto, bal amrun bain al amrayn, sino una posición intermedia. Eso sucede con los seres humanos. A nivel social pasa lo mismo. Las sociedades también pueden llegar a alejar de sí los castigos con su buen comportamiento, con su buen desempeño, ya sean castigos divinos en la forma de maldiciones, o ya sean castigos que se producen ellos mismos. Si descuidan la tierra no dará sus frutos.
Eso puede pasar a nivel individual, a nivel social y por supuesto también a nivel universal, y por eso que estas señales que acabo de mencionar están condicionadas al mismo accionar del ser humano. Pero hay unas señales que no están condicionadas, que ya son permanentes, que ya son eventos que sí sucederán ya poco antes del surgimiento del Mahdi. Por ejemplo, el caos y la inseguridad puede estar ahora mismo y pueden faltar todavía, según nuestro criterio mucho, pero a lo mejor a los ojos de Dios sea poco para que se dé el día del juicio final, se manifieste el Salvador del final del tiempo. Pero hay unos sucesos que sí, cuando sucedan, inmediatamente será inminente, a las cuantas semanas, a los cuantos meses, ya surgirá el Salvador del final de los tiempos. Se escuchará un clamor mundial celestial anunciando la legitimidad del Salvador. Lo escucharán todas las personas en todo el mundo y cada uno donde esté en su propio idioma. Así están las narraciones, en estas narraciones milenarias. Un ejército se hundirá, un ejército malvado se hundirá en la zona entre la Meca y Medina. Dijimos que iba a haber un hundimiento de tierra en la península arábiga, ese es ese hundimiento de tierra. Surgiría también en el Yemen, en el Yemen, una persona que bogará por la paz. En las narraciones es llamado Al-Yamani. ¿Por qué surgirá del Yemen? Surgirán banderas, así dice la narración, banderas que bogarán por el bien, que provendrán del Jorasán. El Jorasán queda en lo que es hoy, en lo que era antes la antigua Persia, y hoy es una provincia del Irán. Será asesinada una persona inocente de la familia del profeta del Islam, un descendiente del profeta del Islam. ¿A dónde? En la Kaaba, en la Meca, el lugar de peregrinación, una persona de evidente inocencia. Obviamente siempre hay personas inocentes, lamentablemente, que son asesinadas, pero tendrá una virtud en particular, será de evidente inocencia y, por supuesto, una persona también reconocida en su momento. Estas 5 señales precederán a la manifestación del Salvador. Fue un panorama muy oscuro, ¿no? Es un panorama oscuro, pero no todo queda en la oscuridad. Hay rayos de esperanza. Ese rayo de esperanza es el del Salvador del final de los tiempos. El Salvador del final de los tiempos, que como ya dije, y como ya lo dirá mi señora, como ya lo dirá y hablará de él, en todas las religiones se ha hablado del Salvador del final de los tiempos, también en el Islam. Dijo el profeta del Islam: no acontecerá la hora final hasta que la tierra se llene de injusticia e iniquidad. Luego surgirá un hombre de mi descendencia que la llenará de justicia y equidad, así como antes habrá sido llenada de injusticia y de iniquidad. Bueno, voy a decir rápidamente la situación, cómo será después que surja el Salvador del final de los tiempos. Surgirá en la zona de la Meca, después, por mencionar zonas puntuales, se trasladará por el Irak, en la ciudad de Kufa establecerá su gobierno central. Después habrá una serie de batallas en las cuales participará tanto él como grandes personalidades que volverán a la tierra. La primera de las mismas y la más exponente de la misma será Jesús, el Hijo de María. Jesús, el Hijo de María, volverá al final de los tiempos según la tradición islámica, y será precisamente Jesús el que mate al anticristo. Las narraciones dicen que lo hará desaparecer, que se desintegrará. Eso está tanto en las narraciones musulmanas como en la tradición cristiana también. Habla de desaparecer. Ahora, ¿cómo será ese desaparecer? ¿Será a través de armas del futuro? ¿O será un milagro propio, por qué no, de Jesús el Hijo de María? Eso es algo que queda a criterio de los interpretadores. Finalmente, el bien ganará. Es una película donde el bien gana. Es una promesa de Dios. Entonces florecerán las ciencias y la industria, se terminará la corrupción, todos estos panoramas oscuros de los cuales había hablado. Habrá una seguridad general.
Dijo el mensajero de Dios: cuando Jesús, el Hijo de María, descienda desde el cielo y mate al anticristo, en ese entonces el pastor le dirá a sus ovejas y a sus animales: id a tal lugar para pacer y volver a tal hora. Se verá el rebaño de ovejas entre dos plantíos pasar sin jamás abalanzarse ni a una sola espiga de los mismos, ni quebrar con sus patas ni una sola de sus ramas. Cuando Jesús, el Hijo de María, descienda a la tierra y mate al anticristo, las serpientes y los escorpiones estarán a la vista, pero no le harán daño a nadie. Una seguridad general, ya no solo aquella que uno espera de los seres humanos. Habrá seguridad jurídica. Después, este es el segundo periodo, el periodo del Salvador. Hay un tercer periodo que sería el que está. Yo dije al principio que iba a hablar de 4 periodos, y cuando dije el tercero, un posible tercer periodo. ¿Por qué dije esto? Porque de la misma forma que ha habido en la tradición cristiana una discrepancia acerca de lo que es la teoría del milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? En los primeros siglos de la iglesia cristiana se pensaba que en la segunda venida de Jesús iba a estar gobernando o iba a estar sobre la tierra por un periodo de 1000 años. Por eso se llama la teoría del milenarismo. Después fue descartada por la iglesia cristiana, pero no es atacada, porque de esa forma sería refutar a grandes padres de la iglesia y doctores de la iglesia de los primeros siglos. Por lo tanto, si bien se respetan algunos de sus fundamentos, no es aceptada como una teoría actual. Eso también, en la misma discrepancia existe entre los sabios musulmanes sobre qué pasará después del Mahdi, después del Salvador del final de los tiempos. Algunos sabios hablan de un periodo en el cual los profetas de Dios, aquellos que merecían haber sido líderes, no será simplemente para ellos la recompensa del día del juicio final por lo que no pudieron tener, pero Dios los compensará a cambio. No, precisamente en este mismo mundo es que volverán a este mundo y tendrán un gobierno de miles de años, porque y una de las personas que sostienen esto dan dos argumentos. Uno, que los profetas se lo merecen, no solamente ser compensados a cambio, una retribución por daños y perjuicios en el día del juicio final, sino precisamente tener en este mismo mundo ese derecho que debían tener. Y segundo argumento, que a lo mejor este es mucho más válido, es el hecho que desde Adán hasta la fecha, desde Adán hasta el día del juicio final, el ser humano ha atravesado una serie de etapas para desarrollarse, evolucionar, perfeccionarse, para simplemente estar unos cuantos años y después terminar con la vida en la tierra. Entonces, los seres humanos se merecen, después de haber llegado a ese grado de madurez, estar por lo menos unos varios cientos de generaciones disfrutando de sus logros. De cualquier manera, insisto en que es una teoría con discrepancias y divergencias. Si existirá o no existirá ese milenarismo. Llegamos al cuarto periodo. ¿Cuál es? Es el del día del juicio final. En el día del juicio final, bueno, según palabras del mismo Sagrado Corán, habrá terremotos, habrá grandes eclipses, temblará la tierra, las montañas volarán. Las montañas son como las estacas de la tierra, entonces la tierra ya no estará estable. No me voy a extender en este tema, ya les he quitado mucho tiempo. Solamente voy a decir una cosa al final. ¿Se puede determinar cuándo van a suceder estos acontecimientos? Similar a lo que ocurre en el cristianismo, donde San Agustín, el autor de la Ciudad de Dios, él recordó ahí que Cristo había tenido el cuidado de no favorecer fechas precisas sobre su segunda llegada. Él, cito ahí textualmente lo que dice este libro: en cuanto a ese día o a esa hora nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Algo así tenemos en la tradición islámica. El quinto de los imames de la descendencia del profeta, el imam al-Baqir, dijo: Kadhab al-Waqatun, significa los que determinan el momento de una hora son mentirosos. Nosotros no damos una fecha, no decimos que es el 2012, no decimos que es ninguna fecha en particular. Nosotros decimos que solo Dios tiene el conocimiento de la hora. ¿Me he extendido demasiado? Bueno, muchas gracias.